Muy buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más en esta noche para poder tener una palabra de parte de Dios respecto de lo que vendría a ser para este tiempo, lo que estamos viviendo, título Obediencia y Desobediencia. Y damos gracias a Dios por cuanto la misericordia de Dios todavía es infinita para con nosotros en el tiempo que estamos viviendo, toda esta situación. Y Dios nos pide que seamos obedientes a su palabra, a sus preceptos, para que podamos entrar a su reino. La única forma de poder entrar al reino de los cielos es estando en obediencia para con Dios, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a orar unos minutitos, unos segundos, para que Dios y su Espíritu esté guiándonos en esta hora, en esta noche, y que Él se glorifique, porque toda la gloria y toda la honra es para Él. Padre Celestial, maravilloso Dios, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos una vez más. Padre de los cielos, agradeciéndote por la vida, por la salud, por este día que tú nos estás concediendo una vez más. Muchas gracias. Te agradecemos por todos los beneficios que tú nos brindas, Señor. Y a veces somos tan desagradecidos contigo, Dios. Por eso en esta noche, Señor, queremos que, en primer lugar, agradecerte por todo lo que tú nos has dado hasta aquí. Agradecerte de corazón, no de labios, sino que podamos decirte de corazón: gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, por todo lo que tú nos brindas, nos das. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes el control y dominio de esta prédica en esta noche, que tú seas hablando a través de mis labios, que tú estés trayendo la sabiduría de lo alto, porque nada como persona, como ser humano, yo nada tengo para dar si tú no estás. Por eso, que tú estés glorificándote en medio nuestro en esta noche, que tú tomes el control de todas las cosas. Te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Un saludo para todos los hermanos, tanto de Posadas como de Garupá, también de Iguazú, de Tucumán. Dios esté bendiciendo sus vidas de una forma especial y maravillosa. Los hermanos también de Buenos Aires, Puerto Madryn, también los hermanos en Chile, hermanos que también sabemos que nos están mirando o siguiendo a través de esta plataforma, en Estados Unidos también. Dios esté bendiciendo. Y bueno, a donde esté llegando esta palabra, Dios esté bendiciendo a cada hermano, a cada hermana, a cada joven, a cada señor adulto. Dios los bendiga en una forma especial y maravillosa. Quiero comenzar esta palabra donde nos lleva al libro de Deuteronomios, capítulo 26, verso 16, donde nos dice: de todo corazón requería. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Vemos cómo Dios hablando al pueblo de Israel, el pueblo de Israel diciéndole, ¿no es cierto?, de los estatutos que ya tenían establecido, la palabra que tenían en aquel momento. Y Dios le estaba pidiendo a ellos que cumpliesen con esos estatutos y decretos, ponerlos por obra, practicarlos. No era cuestión solamente de leerlos y bueno, quedar en el olvido, era practicar esta preciosa palabra que Dios había traído para su pueblo, de todo corazón y con toda su alma, o sea, con toda la integridad de la persona. Tenía que cumplir estos requisitos para que las bendiciones de Dios puedan alcanzarlos. Para que la bendición llegara a sus vidas era necesario. Es como que nosotros en este tiempo decimos: las constituciones nacionales de cada país no están colocadas por casualidad, están colocadas para que se cumplan, y cuando no se cumplen viene el requerimiento de un peso de la ley por no haber cumplido con esos requisitos que predominan a través de esas leyes. Entonces Dios estaba también haciendo la misma cosa en la fase espiritual para el pueblo de Israel, pidiéndole que cumpliesen
estos preceptos, estos estatutos y decretos que Él lo formó, Él envió. También lo dice en Deuteronomio 32:46, dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. O sea que está hablando y diciendo, ¿no es cierto?, que había que aplicar en el corazón, en el sentido de las personas, a todas las palabras que yo os testifico, decía, para que la mandéis a vuestros hijos. O sea que acá está comenzando hablándole a los padres, para que luego esta preciosa palabra sea traspasada a los hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Había que cumplirla. Un precepto. Los hijos tenían que recibir aquella enseñanza de los padres, para que iba pasando de padre a hijos, y así sucesivamente toda una generación se iba cumpliendo estos preceptos, que lamentablemente siempre fue doloroso para el pueblo de Dios, por cuanto muchos no quisieron cumplir, y no han cumplido muchas veces con lo que Dios determinaba, y vino sobre ellos un castigo por no cumplir los preceptos del Señor, por no cumplir lo que estaba establecido en su palabra, lo que Él nos demandaba. Él demandaba para que el hombre cumpliese, que esté en obediencia para con Dios. Nos dice también, el punto número 2, el precio del éxito. En Job, capítulo 1, verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué preciosa palabra, ¿no es cierto? Porque hay una tremenda promesa en la terminación de este versículo. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero para que toda esa prosperidad, toda esa bendición de parte de Dios venga para nuestra vida, venga para las personas, hay algo que dice antes de eso, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y cuánto nos cuesta y cuánto ha costado meditar? Al pueblo de Israel le costó muchísimo, porque tenemos a través de la historia cuánto el pueblo de Israel desobedeció a Dios, cuánto se apartó de Dios. Cuando estaba en plena bendiciones, ellos abandonaban a Dios. Entonces, cuando ellos se apartaban de Dios, ¿qué aparecía? Toda desobediencia trae consecuencias. Y ahí donde vemos, ¿no es cierto?, que esas consecuencias traían daño para el pueblo, mucho daño. En aquel momento Dios usaba a otras naciones para oprimir al pueblo de Israel. Y vemos de que era tan sencillo, porque vemos en la historia cómo el pueblo de Israel, cuando estuvo muy necesitado, ¿no es cierto?, ellos buscaban de Dios, y cómo Dios les respondía. Dios estaba presente. No se puede decir, no se podría decir que Dios nunca estuvo presente. Al contrario, siempre Dios estuvo presente. Solamente que le pedía que nunca se apartara de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaras en él. Escudriñar, por eso dice en el Nuevo Testamento, lo dice, escudriñar las Escrituras, porque en ellas parece que hallaré la vida eterna. Qué preciosa palabra. Dios hablando, diciéndonos, para que podamos meditar, tomarnos ese tiempo. Nosotros hoy le llamamos un tiempo de devocional. Qué precioso, qué maravilloso. El devocional que hacemos para con Dios es apartarnos, estar un tiempo con el Señor, leyendo la palabra. No tomamos el tiempo para orar, también a veces cantamos alabanzas para el Señor. Ese tiempo estamos cumpliendo con Dios. Estamos guardando conforme a todo lo que en Él está escrito.
Estamos cumpliendo su palabra, estamos guardando su palabra, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo pregunto, ¿será que no nos gusta ser bendecidos? ¿No nos gusta ser prosperados? ¿No nos gusta vivir bien, estar bien cómodos, tener una casa cómoda, tener un buen pasar? Claro que nos gusta y deseamos. Y Dios está presto, fíjese, porque entonces cuando nosotros cumplimos con los preceptos de Dios, su palabra, como dice también en el Nuevo Testamento, dice, busca el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas vengan por añadidura. Dios nos pide que le busquemos, que el hombre le busque a Dios. Y ahí donde Dios se glorifica para traer todas aquellas bendiciones. Tercera de Juan dice, amado, deseo yo que vosotros seáis prosperados, así como prospera vuestra alma. Qué precioso, qué maravilloso. Acá no sale de contexto nada, por cuanto Dios nos dice que cuando estamos en obediencia para con Dios, vienen bendiciones. Las promesas del Señor se cumplen. Las promesas de Dios están a nuestro alcance, porque Él quiere que estemos bien. También nos dice en el libro del tercer punto, mejor que el sacrificio. 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Tremenda y maravillosa palabra. ¿No es cierto? Dios está hablando de promesas que nos está diciendo en este libro maravilloso. Poderoso Dios, que Dios esté ayudándonos para que podamos ver Primera de Samuel, en el capítulo 15. Les voy a dar lectura en la palabra, en la Biblia, para que podamos corroborar bien. 15:22 nos dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué tremenda palabra Dios hablando al pueblo de Israel primeramente, en aquel entonces, para aquel momento, y hoy trayéndolo a nosotros en la actualidad. Hoy nosotros vemos, y también vemos en la historia, los sacrificios que habían, aún sacrificios vivos de entregar a sus hijos. Es una idolatría terrible, una idolatría tremenda. Entregaban a sus hijos. Qué dolor, qué triste ver, ¿no es cierto? Yo me imagino en este momento sacrificar un hijo. Viene a mi mente cuando Dios le pidió a Abraham de sacrificar a su hijo. ¿Qué aconteció? A veces lo tomamos tan a la ligera, ese pedido de parte de Dios a Abraham. Pareciera como, y lo leemos muy rápidamente, no mirando de que era papá, y más aún todavía era un hijo de una promesa que Dios estableció y le dijo, vas a tener, le habló, y era el único hijo en ese momento. Y vemos, ¿no es cierto?, que Dios le pide en sacrificio, y él no se negó. Pero coloquémonos como padres en esa situación. ¿Cómo estaría? ¿Cómo se sentiría? ¿No habría dolor en su corazón? ¿No habría tristeza? Por supuesto que sí. Pero también él le creía a Dios. Él confiaba en Dios. Y por eso que acá en este pasaje ahora Dios nos habla. Y Dios habla a su pueblo. Que a Dios hay que obedecerle. Nos dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová?
A Dios no, el sacrificio que a Dios le agrada, el sacrificio más hermoso que a Dios le agrada de parte de nosotros como hijos de Dios, es que le obedezcamos, que vivamos una vida de obediencia para con Dios, para que cumplamos con sus preceptos, con sus palabras, como veníamos hablando anteriormente. Que Dios se va a estar glorificando, Dios va a estar trayendo esas bendiciones, Dios va a hacer prosperar nuestros caminos, Dios se va a glorificarse en una forma especial y maravillosa. Dice, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Mire, el obedecer es mejor que los sacrificios. Nosotros vemos hoy en día, en este tiempo que estamos viviendo, en este 2020, los sacrificios que las personas hacen. Se comprometen con hacer cierto sacrificio por un trabajo, por la salud, por una enfermedad y esto y por el otro. Pero hay cambios. La pregunta es, ¿la persona cambia? No hay un cambio. Porque lo que están haciendo, lo están haciendo de labios. Y no son personas convertidas a Dios. Por eso que la única persona que puede entrar en obediencia para con Dios son aquellos que se convierten a Dios, aquellos que entregan su corazón al Señor, aquellas personas que lo aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahí entramos en obediencia para con Dios, entramos a obedecer. Entonces todas las bendiciones que Dios tiene, como leíamos en el pasaje anterior, nos alcanzan. Conocemos de testimonios de hermanos que vivían una vida muy mal, terrible. ¿Y qué aconteció? Vinieron al Señor, aceptaron al Señor como su único y suficiente Salvador. Dios cambió sus vidas, transformó, eran alcohólicos, sus hogares destruidos, su familia, sus hijos abandonados, pero Dios entró a esa familia y Dios entró a ese hogar y hubo cambios. Y esos cambios trajeron obediencia de estas personas, de estos hermanos, y esa obediencia a Dios trajo prosperidad, porque Dios es un Dios completo. Por eso dice, amado, deseo yo que vosotros seáis prosperados, así como prospera vuestra alma. Cuando nosotros somos prosperados espiritualmente, nos alcanzan las promesas que están escritas en su palabra para nosotros. A Dios no le agrada que hay en el libro del predicador o el libro de Eclesiastes, dice, no prometas a Dios si no vas a cumplir. No prometas si no vas a cumplir. Y tenemos como persona, como seres humanos, tenemos esa costumbre de ponernos en compromiso, de comprometernos. Pero cuando llegó el momento, pasó por alto. Y eso es lo que a Dios no le agrada. Y Dios nos pide a nosotros como sus hijos que obedezcamos su palabra. Su palabra, el obedecer a Dios. Es mejor, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Todos aquellos sacrificios que aquellas personas hacían en aquel momento, de sacrificar los carneros y otros animales más. Estaba bien, porque era el tiempo de la ley. Pero acá estaba diciendo la obediencia. Dios requería de obediencia, que aquellas personas obedecieran a Dios. Y hoy nos dice a nosotros, nos habla y nos pide obediencia. Obediencia, obedecer sus preceptos, su palabra, para que podamos tener esa gran bendición que es entrar al reino de los cielos. En el libro de Jeremías capítulo 7, 23 dice, mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblos y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Mire lo que Dios nos dice. Es maravilloso. Mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz, escuchad y seré a vosotros por Dios.
Le estaba hablando al pueblo de Israel. Y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Hoy somos hijos de Dios. A través de Jesucristo. A través de este Cristo maravilloso que dio su vida en la cruz del Calvario. Él ahí ya llevó todo sacrificio. Ahora somos libres de todos estos sacrificios que estamos leyendo. Que le pedía al pueblo. Pero también obediencia. Hoy, es a través de la gracia. Ya no hay más sacrificio. El único sacrificio agradable a Dios, como les decía, es que nosotros estemos en obediencia para con Dios, lo busquemos de todo corazón, estemos y nos pongamos a los pies de Cristo, a hacer su voluntad. Y Él nos habla, Él nos guía, dice que el Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros, que cuando lo hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y fuimos bautizados, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y a partir de ese momento, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. Y dice que ese Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ese Espíritu nos enseña. Damos gracias a Dios por nuestros mayores, por nuestros líderes, nuestros pastores que nos están ministrando. Pero cuando nosotros entramos en nuestro cuarto, y tomamos la palabra de Dios y le pedimos al Espíritu Santo de Dios para que Él nos traiga luz de una palabra. Ahí Él está presente para abrir el entendimiento de las personas y hacer comprender la palabra. Es algo maravilloso, es algo precioso lo que el Espíritu Santo de Dios, al estar con nosotros, y a veces lo tenemos tan en poco, a veces lo despreciamos, a veces lo dejamos de lado. Hoy Dios nos pide que estemos a cuenta para con Él, que estemos ahí, que lo busquemos en todo tiempo. En Mateo, el punto número 4, asegura la entrada al reino de Dios. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy podemos ver cuántas religiones y miles de religiones hay. Y todas supuestamente dicen que llegan al cielo. Pero cuando nosotros nos ponemos a observar, a analizar, el caminar está muy lejos de lo que dice la palabra. Porque la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y hoy hay muchos que están diciendo, hablan de Dios. Aún dentro del mismo cristianismo, del mismo evangelio, dice la palabra que se levantaron falsos profetas que solamente traen destrucción y hacen cosas para sus propios beneficios. Por eso que ahí dice la palabra, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que cumplamos con sus preceptos, que seamos obedientes a Dios, que tenemos errores, que tenemos equivocaciones, sí. Y como tenemos conciencia y como el sentido común nos lleva, nos damos cuenta enseguida cuando nos equivocamos. Enseguida, automáticamente, nuestra mente, nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos algo que es indebido, que no es de agrado a Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso y decimos, Señor, perdóname, la misericordia de Dios está. La Biblia, la palabra dice que somos pecadores arrepentidos, cometemos errores, y aún Pablo decía, mire que el que está firme no caiga. Hay errores, hay equivocaciones, nos equivocamos, somos personas, somos hombres, hay mujeres, nos equivocamos. Pero cuán importante que en esa equivocación enseguida recurrir a Dios, recurrir y decir, Señor, perdóname, me equivoqué, no era esto. Entonces ahí Dios
nos fortalece, nos ayuda y nos vuelve a encarrilar. Pero cuando cometemos la equivocación, cuando pecamos delante de Dios, ¿no es cierto?, desobedeciendo su palabra, ahí ¿qué acontece? El Señor se aparta de nosotros. El Espíritu Santo de Dios se aleja de nosotros. Qué triste estar sin el consuelo del Espíritu. Qué triste es estar separado del Espíritu Santo de Dios. Nos dice también en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 21. Él entonces respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y lo hacen. Y esta es una palabra muy interesante, muy importante. ¿Por qué motivo? He escuchado a muchos he dicho, hablo a predicadores que han dicho, tratado de hermanos aquellos que no hacen la voluntad de Dios. No, son nuestros hermanos también. Pero la palabra dice, y hay algo que es muy importante que nos dice la palabra, que el cielo y la tierra va a pasar, mas su palabra no va a pasar. Entonces, si Dios nos dice a través de su palabra, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen, esos son los hermanos de Jesús. Esos son los hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Todos somos creación. Dios nos creó. Pero después Dios, a través de esa gran misericordia que ha tenido para con la humanidad, envió a su Hijo unigénito para que hiciese ese sacrificio en la cruz del Calvario para que podamos tener esa entrada al reino de los cielos a través de la gracia. Pero nos pide obediencia, obedecerle. Hoy no es cualquier religión, no son mis hermanos. Yo no puedo decirle el testigo de Jehová, el mormón, los católicos son mis hermanos. No, porque la palabra dice, la palabra de Dios nos dice bien clarito, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y lo hacen. Y cuando nosotros vemos el testimonio, los frutos que da ahí nos damos cuenta. Ahí nos damos cuenta de que realmente no son nuestros hermanos. Por eso que dice la palabra que por su fruto lo conoceréis. Los frutos del Espíritu: amor, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿no es cierto? Hay muchos y que lamentablemente no se ven. Usted no va a ver en un hijo de Dios que anda borracho. Usted no va a ver un hijo de Dios que anda en adulterio o en fornicación, porque es pecado a Dios, todas esas cosas. Que es un ladrón. Entonces, ese no puede ser, como dice él, le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la aman. No son hijos de Dios aquellos que no están dentro de los preceptos de la palabra del Señor. Dios, ¿no es cierto?, es celoso de nosotros y es celoso de su palabra. Él quiere que nosotros cumplamos con sus preceptos. Él nos pide que estemos a cuenta para con Dios, para que podamos rendirnos de todo corazón al Señor. El quinto punto es el deber imperativo de la vida. En Hechos 5:29 dice, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay situaciones en las cuales nos tenemos que obedecer a Dios. O sea, las leyes están colocadas para que se respeten. Pero hay leyes que no es de agrado de Dios. Y como yo soy consciente y somos conscientes que no está encuadrado dentro de la palabra, entonces no puedo obedecer esa ley. Porque si yo obedezco esa ley, me aparta de los principios de Dios. Yo no puedo, si trabajo en una institución pública o privada, porque otro hace fraude, roba,
y yo veo esa situación, tengo que sacarlo a la luz. Porque si dejo pasar esa situación, ¿sabe qué pasa? Paso a ser cómplices. Y por supuesto que esa otra persona a la cual a veces uno le va a sacar a la luz, por supuesto que no va a ir directamente, vaya a la persona primeramente a hablar con esa persona y decirle, esto está mal, eso no es bueno, y yo no puedo ser cómplice tuyo. Ahí donde nosotros empezamos a marcar la diferencia como hijo de Dios. Si aquella persona lo acepta, bien, y si no lo acepta, tenemos que hablar. No nos podemos guardar, porque Dios nos va a pedir cuenta por esa situación. Que Dios nos ayude para que podamos realmente obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer sus preceptos, lo que Él tiene para darnos a nosotros. Las bendiciones establecidas por Dios, que nos dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero al guardar los preceptos de Dios, al guardar su palabra, ahí Dios nos va a ayudar, ahí Dios nos va a guiar, ahí Dios va a brindarnos todas esas bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Él quiere que tú y yo vivamos bien. Y cuando digo vivir bien, no estoy hablando de riquezas. Si a Dios se le place, Dios tiene el poder para hacerlo, porque dice su palabra que Él es el dueño del oro y de la plata, y a quien Él quiere se la da. Pero cuando estamos en obediencia para con Dios, sus promesas nos alcanzan. Dice que al justo le irá bien. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. En la obediencia para con Dios, Dios suple todas nuestras necesidades. Hay abundancia de pan en la casa de Dios. En la obediencia para con Dios hay abundancia. Es maravilloso, es precioso. Vemos, ¿no es cierto?, cuando Jesús envió a sus discípulos para que alimentaran a aquellas personas y habían poco alimento, un par de peces y unos pancitos. Y Dios, Jesús en aquel momento oró y se multiplicó. Vemos a aquella viuda también con el aceite, la harina. Qué tremendo que Dios siempre está, Dios quiere ayudarnos, siempre Dios está para ayudarnos. Porque ese fue el principio por la cual hizo al hombre, para estar con nosotros, para ayudarnos. Por eso es que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios allá en el huerto del Edén, ¿no es cierto? Después vino Jesús, apareció Dios, perdón. Ahí vemos en esa preciosa palabra cómo Dios se manifestó. Dios no quería la desobediencia, Dios tenía planificado para el hombre lo mejor. Pero el hombre eligió el camino equivocado. Quiera Dios ayudarnos, quiera Dios fortalecernos, quiera Dios darnos la luz necesaria para cumplir con sus preceptos, con su palabra, que es la que nos lleva y nos da vida eterna. Yo te invito en el amor del Señor para que tú puedas, si a lo mejor estás equivocado, erraste el camino, retoma nuevamente el camino. Vuelve a Dios, vuelve a la palabra. Ella, la palabra, nos va a traer vida y vida en abundancia. Ella nos va a dar vida eterna. Por eso te animo en el Señor, mi hermano, mi amigo que me estás escuchando. Ahí, vuelve al Señor, vuelve a Cristo. Él te está esperando con los brazos abiertos para darte vida y vida en abundancia y vida eterna. Por eso te animo en el amor del Señor, para que tú lo busques. Estés ahí diciéndole, Señor, acá estoy. Mi hijo pródigo, ahí tú puedes. Dios te está hablando en esta noche, te está dando una oportunidad más. Que Dios te bendiga. Dios te esté fortaleciendo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios esté glorificándose. Maravilloso Dios, poderoso Jesús. Te doy gracias, muchas gracias por esta preciosa palabra, Señor, en la cual tú nos has estado hablando, pidiendo, Señor, que seamos obedientes a tu palabra, a tus preceptos, para que
hagamos prosperar nuestros caminos en lo espiritual, en lo físico y en lo material. Tú quieres darnos, tú quieres bendecirnos, tú tienes mucho para darnos, pero nosotros somos los que muchas veces, Señor, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no es a nuestra manera. Por eso tú ya nos has dejado revelado esta preciosa palabra, estos 66 libros, esta revelación preciosa. Ahora tú traes luz a través de esta revelación para nuestras vidas, para que podamos avanzar. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta hora por los hermanos, te pido por el pródigo, te pido por las almas, para que vengan a ti, Dios, que busquen de ti. Tú eres el único, dice la palabra, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de ti. En el nombre de Jesús, en esta noche, te rogamos para que tú estés obrando con poder. Espíritu Santo de Dios, ahí tú estés cambiando, transformando corazones. Tú lo puedes hacer. Para ti nada es imposible. Hay muchas necesidades, más en el momento, en el tiempo que estamos viviendo. Hay mucha necesidad. Te pedimos a ti para que te glorifiques. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias por permitirnos poder haber estado hablando de tu palabra en esta noche. Dios, que la bendición esté para con cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que tengas muy buenas noches y si Cristo viene, nos vamos con Él. Si no, nos estaremos viendo en la próxima. Muchas bendiciones.